Buenas tardes, bienvenidos a Canal Alternativo en estas fantásticas jornadas Alter Zombie 2026 con invitados de excepción como Javier Carbonell. Bienvenido. Muchas gracias, Faustino. Muchas gracias. Los invitados suelen dar a la claqueta. Si quieres, acción cuando quieras. Pues acción. Y hablamos de acción porque en un día como esta semana estamos celebrando a nivel mundial el Día del Orgullo Zombie. El 4 de febrero, ¿qué se celebra? Que sea tan importante para la cultura pop. Pues, como lo habías comentado, no era una fecha muy conocida por mí. Parece que es el Día del Orgullo Zombie, ¿no? Sí. O algo así. Y entiendo que debe de ser pues una festividad como el Día de Star Wars, Sí. con la gente de los fandom, que pues deben de hacer cosas especiales y temáticas en relación a, en este caso, pues los zombies, ¿no? Claro. Javier Carbonell, el podcast Gorrión. Para mí, especialista cántabro en el cine, en las películas, en la cultura pop, en las tendencias intelectuales, en la ciencia del friquismo. Pero explícale, Pablo, qué supone para nosotros el 4 de febrero y por qué se celebra. Pues el 4 de cerebro, iba a decir yo. Bien, pues está bien dicho. Está bien dicho. Pues bueno, nosotros que somos muy fans del tema zombie, que además ahora está teniendo un resurgir bastante, bueno, de unos pocos años para acá, tiene un resurgir bastante potente, pues una fecha muy para señalar, igual pues como ha dicho, a ver, lo del día de Star Wars. Sí. Igual que hay también el día de James Bond, o el día que hemos tenido de Star Trek, todos tenemos un día, ¿no? Sí. Y eso, pues el zombie, joder, pues me acuerdo yo del día desde niño, ¿qué película vi? La primera, la de Romero, la de La Noche de los Muertos Vivientes. No sé, pero vi la versión, el remake que hizo Tom Savini. Que me impactó. Luego vi la original. Y bien, oye, pues es una cosa que luego pues la he tenido ahí de siempre. Una temática que me ha molado y oye, había que celebrarlo. Pues parece mentira, pero un 4 de febrero en Nueva York, en 1940, nació George Romero. ¿Pero qué películas hizo? Que tanto nos gustan, aunque no conoces la efeméride. Pues George Romero es un cineasta estadounidense que, como bien tú dices, nació en 1940 y falleció ya hace unos años, en el año 2017. George Romero hizo bastantes películas. Era un cineasta, una persona graduada en la universidad y también la gente con la que se rodeaba, que se entiende pues, de un ámbito intelectual, cercano a ideas progresistas. Anda. Él es de Nueva York, pero cuando empezó a hacer toda la movida esta, por la que empezó a ser conocido por el tema del cine, y su película más representativa, que es La Noche de los Muertos Vivientes, él vivía en Pittsburgh y también está muy relacionado con el meollo de Pittsburgh y artistas de Pittsburgh en años posteriores. Luego yo ya no sé si el hombre continuó viviendo allí o se trasladó a otro sitio. Pero que sí, su tendencia de guión y de producción de películas parece mentira, pero eran a veces películas reivindicativas entonces, o algún componente sociopolítico o algo. A ver, como te digo, el ámbito en el que él se movía era de unas ideas intelectuales y de personas con una cierta formación. Sí. Entonces, dio la casualidad de que la primera película que él hizo, que al final se decidió que él fuera a rodarla porque eran un grupo que querían hacer algo, fue La Noche de los Muertos Vivientes. Sí. Esta película era una película muy inspirada en esos relatos e historias, tanto en la literatura como en lo audiovisual, de ciencia ficción, de lo que se denomina como realismo fantástico, autores como Richard Matheson o Charles Drummond, que escribían relatos y también hacían guiones para historias de ese conjunto. Ese talante de terror. Sí, esa línea de terror y de ciencia ficción que había muy en boga en los años 50 y los años 60. A lo mejor a la cabeza en el audiovisual puede ser la serie La Dimensión Desconocida. Y George Romero quería hacer una película muy inspiración de la película que me parece, sí, la película de los años 50 y la historia
Soy leyenda, de Richard Matheson, en la cual es una persona, un científico que está rodeado de una especie de vampiros que tienen un origen científico y que lo acosan en una casa, y él se supone que es la única persona que queda en la humanidad. La cual se hizo una película protagonizada por Vincent Price, que luego se hizo el remake con Will Smith. Sí, y anteriormente con Charlton Heston en los años 70. Es verdad. Entonces... Todo encaja. Es que esto es como una cuadratura del círculo. Aquí nos podríamos poner a relacionar varias cosas. Yo voy a intentaros un poco, haceros un poco un recorrido un poquito cultural en torno a la Noche de los Muertos Vivientes. Bien. Entonces, George Romero y otros, como os he comentado, querían hacer una historia muy inspiración de Soy Leyenda, de Richard Matheson. Entonces, él se encontró con que la película que habían hecho fue interpretada en Europa y en otros ámbitos como una película muy reivindicativa, porque habían incluido a un personaje protagonista de raza negra, a un afroamericano, para entendernos, siendo el protagonista de la película. En un contexto sociocultural americano recién sacado de la autorización de personas para poder estar en autobuses, en escuelas y universidades de orígenes diversos del siglo oscuro. Sí. Entonces, estaba por allí rondando socioculturalmente en Estados Unidos y políticamente el tema de la reivindicación por los derechos civiles, claro, y también estaba muy presente la guerra de Vietnam, que estaba comenzando. Y las voces y pensadores intelectuales y que tenían que ver con el cine vieron en La Noche de los Muertos Vivientes como una película que expresaba todo ese ámbito cultural y político, aunque George Romero siempre se ha cansado de decir en entrevistas a lo largo de los años que no escogieron un personaje afroamericano a propósito, sino que lo eligieron, dio la casualidad, porque era el actor que más les había gustado, que actuaba mejor, pero habían contemplado otros actores que eran blancos para interpretar el papel. La zona rural americana. Entonces, La Noche de los Muertos Vivientes, en su esencia, es una historia de esas de ciencia ficción, de realismo fantástico, donde se nos habla acerca de la naturaleza humana, del ser humano, en este caso, como un grupo de personas negocian y tratan entre sí ante una situación crítica, fantástica, que se les avecina encima, que es que los muertos se han levantado, y no está muy específico porque ha sido, aunque sí que hay una cierta explicación científica en la historia. Esto lo podemos ver, esto de personajes realistas que se meten en un problema de ciencia ficción o fantástico. Esto es la línea de lo que te he comentado, de los relatos que escribía Richard Matheson o en esa serie de La Dimensión Desconocida. Digamos que Estados Unidos y la ideología de las producciones cinematográficas pasaron de la serie B, alienígenas y monstruos, con el propio terror del apocalipsis humana de la sociedad. El propio tema en sí, de los muertos que se levantan para los años 60, la verdad que era una cosa impactante, y en aquel momento la película tuvo su revuelo porque se empezó a proyectar sin especificaciones de calificación, pero la película tenía imágenes fuertes, tampoco tiene excesivas, donde pues hay unos muertos que en un momento determinado cogen los restos de otros que han intentado escapar y se los empiezan a comer, y aquello todo era pues producto de carnicería y vísceras,
y allí aquello estaba en pantalla mostrándose. Familias vomitando y desmayos. Sí, y aquello llamó la atención. Claro. En los años 30 sale la película Zombie, que era vudú, pero era muy blanca, muy espiritual y demás. Luego las situaciones en las películas en las que se producían masacres de terror se velaba o se daba sobreentendido y aquí empezamos a ver directamente durante secuencias de 10-15 segundos cómo se hacen una fiesta macarra de la imitación de los zombies. Es curiosísimo. En aquella película, George Romero, y entiendo todos los que trabajaban en la película, no tenían intención de denominar a todos esos muertos levantados como zombies. Ellos lo interpretaban como ghoul y en la película nunca se nombra la palabra zombie. Lo que sucede es que luego, posteriormente, la cultura popular le atribuyó el nombre de zombie a esas criaturas que se levantaron en esa película y por eso se emplea el término zombie que luego George Romero adoptó en las películas posteriores. Pero el zombie, como tal, como tú has dicho, era un ser animado. Sí, procedente de la cultura vudú, que se usaba ya en la cultura popular, pero no tenía toda esa connotación de un muerto levantado, sino de una persona que está en una especie de trance. También había, sí, relaciones con lo macabro, con la muerte, evidentemente, pero la connotación de muerto levantado aparece a partir de esa película de La Noche de los Muertos Vivientes. Fíjate qué curioso. Entonces, George Romero tuvo un éxito relativo con esa película y luego, posteriormente, porque La Noche de los Muertos Vivientes tuvo una influencia en el cine, pero no trascendió. Fue bastante no fue inmediata. Fue calando en la cultura popular del terror y el cine del terror, pero tampoco es que las películas de zombies estallaran en aquel momento. Aparte de las plataformas, yo cuando la vi de chaval de pequeño, creo que fue en un ciclo de la segunda cadena, en la que a horas altas de la noche echaban películas de serie B o de contenido de productoras inglesas o americanas, y yo creo que fue la entrada de estas películas en las plataformas públicas de televisión cuando le dio ya, ¡pum!, la salpicada muchos años después. Es al mismo tiempo de la llegada de la segunda parte y luego de la tercera. Efectivamente, el fenómeno zombie está más asociado a los finales de los años 70 y los años 80 y los derivados de películas de todo lo que hizo Romero, que en los mismos años 60 o primero de los 70 fue un éxito durmiente, estuvo ahí hasta que se hizo ya visible con el color y la casquería y esas escenas que hemos hablado hace un momentín, en las que las películas con producciones italianas, americanas, hacían exaltación de la fiesta zombie. Sí, tenemos algunos ejemplos. Hay una película previos a finales de los 70 que es No despertar el sueño de los muertos, que es una película británica con dirección española. Sí. El caso es que los italianos, entre ellos, sobre todo ahí a la cabeza estaba Darío Argento. Se interesaron por Romero, se hicieron amigos, Romero se fue a Italia y de ahí surgió la propuesta para hacer Zombie Dawn of the Dead, la segunda película del año 78. Es curioso, pero aquí en España el fenómeno de los centros comerciales llegó bastante tarde, a raíz casi de la globalización turística año 92-96, en el que empezaron los centros comerciales y la película, segunda parte, los centros comerciales americanos se transforman en el refugio de los supervivientes humanos. También otra vez le atribuyen a esa película contenido de crítica sociocultural. Sí. Aquella es más abierto en la cuestión de, como dices tú, la crítica sociocultural. Romero también quería hacer cine contando cosas con interés, con argumento y, bueno,
entiendo que él pues, se dejó un poco también llevar por el éxito de los zombies, como no va a hacer una segunda parte. Y bueno, y se encima están interesando, el apoyo de productoras italianas que te brindan gente, personas, recursos. Sí, se están interesando por mí. Entonces, los italianos yo creo que le ayudaron algo en concepto y en distribución y un poco en conformación de la película. Ahora os comentaré en cuanto sobre todo pues, al tema de la música. Pero, bueno, es una película también, Zombie Dawn of the Dead, relativamente de bajo presupuesto. Romero... ¿Qué no era de bajo presupuesto? Sí, Romero se acercó algunas veces al mainstream y, bueno, es un, como te digo, quería contar Romero historias más allá de los zombies. Hizo varias películas que luego os comentaré. Pero se dejó muy bien también dejar llevar también, entiendo, un poco por el éxito, sin ser un gran entendido yo del tema. Se dejó a llevar por el éxito de los zombies. Entonces, Dawn of the Dead es una película donde ya la crítica social está más abierta y es más... Han pasado 10 años casi. Es más clara, donde, como dices tú, reflexiona en relación a la sociedad, nuevamente como esas historias de los años 50, avanzando en el concepto de la idea de los zombies, con que la plaga se ha extendido algo más por la sociedad y qué es lo que le puede ir pasando a la gente que todavía está viva, ¿no? Y que está rodeada por zombies. ¿Viste esa película o la versión del 2004 en la que vuelven a hacer un rebote en el centro comercial? Yo vi la del 2004. ¿Y qué te pareció? Para mí me gustan las mejores películas de zombies. Esa es de Zack Snyder, ¿verdad? De Zack Snyder, sí. Para mí es de los mejores. Yo soy una persona que no le gustan los zombies, porque lo sabes. Yo no veo solitario, siéntate, ve esta película. Yo creo que lo va a ver de otra manera. Pero yo creo que fue... Que hay un desarrollo de personajes y tal. Yo que me calé de unas edades tempranas películas de culto y de serie B, cuando vi esa película sí que la valoré, igual no por el rebote, sino porque tiene de las mejores escenas del comienzo de Outbreak, cuando están en el dormitorio la enfermera con su pareja marido, y ocurren cosas. Además que ocurren cosas, luego y durante 8 minutos descansando, o sea, ajena a todo el problema que hay. O sea, marca el estilo que incluso lo copia Resident Evil 2 veces o 3, y que precisamente el último videoclip que ha habido de tráiler del videojuego Requiem de Resident Evil, que lo han hecho en live action en unas calles de México, copian esa dinámica de caos terrorífico en lo que las cosas pasan trepidantemente alrededor y eres víctima y respondes según como puedes en el momento. Entonces llega el centro comercial. Llega crítica, entre comillas, de consumismo. Sí. Es una gran crítica al consumismo, pero también hay otros aspectos donde se nos habla acerca de que la plaga zombie ha generado la desintegración de la sociedad y los sentimientos más exacerbados de racismo también, en esas fuerzas policiales que aparecen que insultan y que valoran muy negativamente a todos esos latinos al principio de la película que están guardando a sus muertos. Parece mentira que estamos en 2026 y que uno de los temas más importantes ahora mismo que está sufriendo Occidente y en este caso en concreto Estados Unidos sean las distorsiones sociales por origen. O sea, cómo se está viviendo ahora mismo la política americana, el de dónde vienes y a dónde vas. Pues aquello ya se hablaba en películas del año 78 y previas y demás, como en Dawn of the Dead. Entonces, George Romero en Dawn of the Dead, junto con un poco con los italianos, establece las bases de lo que es el género zombie en esa película. El tema de la crítica social ya abierta, cómo pues personas vivas se relacionan entre sí, negocian, encuentran fortuitamente el fracaso esquivando a los zombies y se enfrentan a convertirse ellos mismos en un muerto, qué es lo que sucede en diversos lugares y ámbitos
donde está ocurriendo toda esta gran catástrofe, aparecen en unos noticiarios o en el mismo centro comercial, o sea, ahora se habla acerca de, bueno, la lucha por los recursos, Sí. la lucha por los recursos materiales para sobrevivir, todo eso en novelas posteriores, en todo el boom que hubo de los zombies y películas y expresiones de cultura popular, siempre se vuelve una y otra vez a los grandes temas de Dawn of the Dead. Tú eres muy fan de las series actuales. Sí. Posiblemente has compensado lo de culto que has visto más tal, porque has visto casi todo lo nuevo. En las series de ahora coincide lo que está comentando Javi Sí, sobre sí, que al final más o menos sí, es al el final. caos y buscar recursos. Eso es. Hay personajes de diversas procedencias que se encuentran y que, bueno, pues ahí surgen cosas entre ellos. Eso es lo que acontece en Dawn of the Dead. Se junta un tipo que maneja un helicóptero con unos que son una especie de fuerzas policiales SWAT, con una mujer que es una reportera, que está embarazada. En la versión original había un zombie Hare Krishna, que era muy fan, yo de ese, porque iba vestido, eran el bombero por zombie. Cuando se vean los zombies hoy en día, hay un error muy, muy típico en la que todos son undergrounds, todos son del grunge de los años 2000. Camisa de cuadros, pantalón vaquero, camisa por fuera y el pelo largo. Javi Carbonell da el perfil perfectamente para ser actor principal en The Walking Dead, que lo sepáis, productores que nos vende AMC. Pero que sí que me gustaba mucho las películas de Romero porque los zombies eran tal como te traba. Sí, sí, era. El que es repartidor, el que tiene cargo con corbata, el que es una persona aleatoria, ama de casa, niño, pero empezabas ya, que una boda, que si un payaso, que si uno vestido Sí. de cualquier profesión que te puedas imaginar real que exista en la calle y que te traba el zombie, te muerde. Mira, yo estoy... Ese es otro gran elemento del género zombie, el expresar el abanico social de gente afectada por la zombificación. Da igual como seas, te toca. Sí, yo estoy siguiendo... Da igual como seas, que sobrevives si pones empeño y ganas. Yo he estado... Y eso a mí me parece que es el mayor talante de igualdad humana, porque el enemigo es el zombie y tú eres igual que ni más alto, ni más bajo, Sí. ni más grande, ni más pequeño, porque te puede tocar ser zombie igual y te puede tocar ser superviviente, aunque pienses que eso, y encima cae el que está más preparado, es el que cae primero. Así que prepárate, porque tú tienes un perfil muy de caer primero, ¿eh? Y también que en cualquier momento la puedes cagar y te pueden morder o se va todo al traste, como sucede en la película, porque esos personajes que he comentado, protagonistas, se crean, no sin mucho esfuerzo, un pequeño microclima allí en ese centro comercial donde empiezan a disfrutar de las bondades del consumismo porque están allí solos, encerrados. Comida, ropa, herramientas, energía. Sí. Pero, es que se masca la tragedia. Siempre que pasa eso viene una movida luego. Pero acontece el desastre porque aparece una banda de moteros liderada por Tom Savini que quieren hacerse con todo eso, todo ese centro comercial, quieren asaltarlo, que es lo que finalmente sucede, y acontece el desastre. Y lo que te decía, en cualquier momento la puedes cagar porque uno de esos protagonistas, uno de esos policías, es mordido en un momento de descuido de que él... Arañazo, sí, parece, pero no es. Se van a la gloria de que es muy capaz, pero al final, y eso pasa mucho en las historias de zombies, al final terminan cayendo. Nosotros por eso cuando hacemos recreación zombie a cualquier persona que está herida, automáticamente le ponemos unas esposas porque damos por hecho que no se mordisca zombie. Pero mira, antes de llegar a la tercera parte de las películas de Romero, sí, en la que ya es la estabilización de los zombies y cómo reaccionan los supervivientes a medio y largo plazo, sí, me gustaría realizar lo que estoy llamando como el test de superviviente, ser superviviente o ser zombie. Y os voy a hacer una serie de preguntas y me gustaría que me contestaseis ¿qué elegiríais o qué haríais según la pregunta? Entonces, Javi, para empezar por ti. Día 1 de brote. Abres la persiana, te pones el colacao y cuando miras por la ventana, ¿qué te encuentras? Unos zombies. ¿Pero qué prefieres? ¿Los zombies lentos y billones de ellos en la calle? ¿O dos o tres que corren mucho? Al estilo 28 días después. Ay, no, yo me decanto por los lentos porque los rápidos me ponen muy nervioso y me van a morder enseguida, me van a pillar.
¿Y tú, Pablo, qué hacemos? Los lentos, yo prefiero lentos. los lentos, sí. Parece que hemos visto World War Z y sabemos que los rápidos es una patada de la leche. Y luego es que encima veis que empieza el outbreak, que es el momento en el que se rompe la sociedad, están los zombies por todos los lados y tienes que buscar un refugio. Y en este caso estáis en Cantabria. Cantabria es un lugar privilegiado en muchos sentidos y yo creo que para sobrevivir a los zombies también. ¿Pero qué harías? ¿Irías al faro de la isla de Mouro o te presentabas en Valle Real en el centro comercial? ¿Qué elegís cada uno? Pensadlo bien, ¿eh? Porque ya hemos hablado de un par de cosillas que puede ser indicativo de lo que suele pasar. Empieza el apocalipsis. ¿Te vas al centro comercial corriendo o te coges una pedreñera y te plantas en la isla de Mouro? Hombre, yo me iría al centro comercial porque al final en el faro te muere de asco, porque ¿qué va a haber allí, no? Comer gaviotas. ¿Y tú, Pablo, qué harías? Sí, yo me iré a la cafetería del centro comercial a tomar unos calimochos. Aprovechar el consumo capitalista antes de que pasen cosas y tal. Aprovechando que el camarero ha salido corriendo a atacar el... Pero claro, para ir corriendo al centro comercial tienes que salir de casa. Sí. Y habrá que hacerse una mochila y habrá que llevar algo en la mochila. Hablan de eres valiente y te vas a enfrentar a lo que venga. Y te coges un bate de béisbol, un palo de escoba afilado o una espada de esta réplica de Conan que tenías casualmente de tu cumpleaños. O te coges en la mochila y te metes walkie-talkie, comidas y una herramienta multiusos. ¿Qué haríamos? ¿Seríamos kamikazes en la mochila con herramientas de combate o iríamos a las comunicaciones ya ahí por patas? ¿Qué es lo que pensarías que dirías sí o sí me llevo en la mochila? Pues yo me decanto más por la segunda opción, porque al final de dar batazos te terminas cansando y ya sabemos que te mueren aquí fijo. Si no viene otro por detrás, te empiezas a dar de leche si viene otro y te come por detrás. Yo es que yo lo tengo más fácil, porque hoy mira, no la he traído, pero siempre llevo una mochila conmigo, ya llevo ya mosquetones, llevo una multiusos, una navaja de estas suizas, sí. Llevo las pastillas de la lactosa, por si acaso me pilla por ahí una merendola peligrosa. Y luego en casa también tengo en la habitación tengo una barra de uñas a mano, porque no estoy vacilando, ¿eh? Tengo una barra de abrir la barra de uñas. Una barra de metal. La barra de hierro, de abrir arquetas, que tiene así como el típico mazo que le pegas así al zombie en la cabeza, se le clavas, le tengo ahí a mano. Así que porque se queda clavado y lo tienes que quitar. Es de poca profundidad, y que la tengo ahí porque no. Entonces, mira, la tuve de herramienta de trabajo y como no escucho una apoyo, la tengo apoyadas en la. O sea, lo tengo fácil. La mochila la tengo más preparada. Sí. Igual echaría un par de latas de comida o lo que fuera. Papel higiénico importante. Pues, por lo que se ha visto en la última pandemia. La experiencia que hemos Y cogido. la barra de uñas se sale corriendo. La experiencia que hemos cogido en pandemia o en ver conflictos que pasan alrededor del mundo o las alertas que incluso Europa ha marcado que tengamos todos una mochila de emergencia con cosas, hace que cuando fue el apagón cogisteis el palo de escoba y empezaste a sacarle punta. ¿Qué sentisteis cuando vino el apagón? Es una broma, ¿eh? Que no pasen nunca apagones. Pues pero ya están aquí, ya he empezado. Yo me tuve que comer las lentejas frías y joderme y irme a que me diera un rato al aire. Eso fue lo que hice. ¿Y? No, yo nada, me pillé en el trabajo, pues nada, a esperar. Además, me acuerdo fue un día que hizo bastante, fue un día soleado. Sí, fue un día soleado. Además que fue por abril, mayo, por ahí, que ya los días son un poco más largos. Pues nada, esperando hasta que volvió la luz de la ciudad. No, yo no me puse nervioso ni nada. Y aquí no tardó tanto como en otros sitios. Y en casa pues siempre había alguna latuca, ya habíamos hecho, oye, pues si no vuelve la luz, pues para cenar unas latas que tengo, sin más. Pero hablando de las películas de Romero, siempre pasan cosas, signos y síntomas el día antes del estallido zombie, en el que pasan cosas mientras el personaje principal va a hacer la compra, por detrás algún mordisco, alguien que anda raro, y nadie se da cuenta hasta que se va a dormir por la noche. Solo habrá... Y al día siguiente sería la movida, pero gordísima. Alguien en la tele diciendo solo habrá 4 o 5 casos. Eso ya son señales. Solo habrá 4 o 5 casos, ya... Pues por ahora estoy haciendo un test en raya. ¿Queréis zombies lentos? ¿Queréis ir a un centro comercial? Que ahí hay material, herramientas y tal por lo menos para aguantar el primer viaje. Y buscáis una mochila funcional con herramientas que permitan tirar para adelante sin tener que tener enfrentamientos directos. Pues la última pregunta sería el dilema moral.
encontráis en vuestro refugio del centro comercial con vuestra mochila, vuestras raciones de viaje, vuestras lembas, el transmisor, que estaba porreando la puerta, un chico, una persona, una señora, lo que queráis, que tiene un vendaje en el brazo que potencialmente está manchado de sangre y que aporrea a la puerta y que os pide dejar de entrar. ¿Qué haríais? Hombre, a ver. ¿Estáis en la comodidad del centro comercial? Ya sabiendo lo que hay. Dejarme entrar. Y lo tenéis aquí un Ya, vendaje. Señora, quítese el vendaje, a ver si se ve ahí una mordedura. O arañazos, si es algo. Directamente, ¿para qué perder el tiempo? No entras. Empiezan a llegar zombies. Dejarme entrar. ¿Para qué? Si te van a comer ahora aquí los que vienen por detrás. Enséñame el vendaje, no te enseña el vendaje. Nada, no, directamente ya con la experiencia que he visto en otras películas, no. Hay que ser. No. El buenismo este que tenemos todas las personas al principio, hay que quitarle porque del buenismo te puede llevar a mal camino. No digo nada. Si Javi, estás en el centro comercial con tu mochila, tu movida, te has ido al Leroy Merlin y has cogido 2 hamacas, la sombrilla, estás en la azotea, estás ahí tomándote tus colacaos, lo que tomes habitualmente, tus pistachos, no sé cuánto, leyendo tus libros de cultura, de cinematografía, porque ahora tienes toda la biblioteca del Carrefour disponible, y oyes en la verja, ¡pa! ¡Dejarme entrar! Y tiene un pedazo de vendaje aquí con sangre, y vienen los zombies que se están acercando porque está haciendo ruido. ¿Qué haces? ¿Le tiras la cuerda? Yo continúo la película, me pones nos está poniendo en un dilema moral muy gordo. Pero pasa mucho, ¿eh? Yo continuaría la película y... pasaría para adelante. Y le abriría para que pasara, porque claro, yo que sé qué es lo que está pasando. A lo mejor no sé por qué la gente se infecta, yo no sé nada. Le tiras la escalera, trepa sí, o tal. Que entre, luego se forma allí un pifostio porque en un momento determinado estoy allí tan tranquilo. Quiere comer. Es que lo más seguro, te echas la siesta y cuando te echas la siesta está muriendo todo y así ya tenemos el drama montado, que es lo que hay que tener en una historia de zombies. Bueno, chavales, pues toma nota. Empezamos, zombies lentos, centro comercial de Valle Real o de Peñacastillo, el que esté más cercano, el que pilla a mano. Nada de Carrefour Express, uno grande, que tenga hamacas y que tenga comida, que tenga música, que tenga libros y tal. Luego llevar una mochila con un transistor y equipamiento para sobrevivir y demás. Y luego, sí y no, dejar entrar, depende como quieras que avance la película. Porque eso por se me ha encantado. Es que si cortas la película ahí, nada, pasa lo que pasa en la tercera película de Romero. Porque ¿qué pasa en la tercera película de Romero? Que la peña se mete y chapa la puerta durante meses. ¿Qué pasa ahí? Pues a ver, antes de empezar con la tercera película, hay 2 detalles que te tengo que nombrar que son muy importantes. Bien. Uno, con Dawn of the Dead, en sí misma es la música, que está hecha por Goblin, que es un grupo de estos de música de rock progresivo, etcétera, etcétera, que es uno de los grandes encantos de la película, sí, que solo lo tiene la versión europea y yo creo que es la más extendida. La música es muy buena, hace mucho a la película. Y luego, por otro lado, enlazando ya con la tercera, los efectos especiales de Dawn of the Dead y del Día de los Muertos están realizados por Tom Savini, sí, que es uno de los colaboradores de Romero, que luego también ha triunfado en otras tantísimas películas. Por ejemplo, me parece que en Maniac y también en Viernes 13. Y colabora en Abierto hasta el Amanecer. En Abierto hasta el Amanecer sale Tom Savini y en la misma Dawn of the Dead. Tom Savini intenta tener un tono realista en los maquillajes y eso es en parte porque estuvo en Vietnam. En los maquillajes y efectos, sí, porque estuvo en Vietnam, era fotógrafo y vio muchos horrores en la guerra y gente mutilada y pues con heridas, etcétera, etcétera, y se inspira mucho en lo que vio aplicándolo en las películas, claro. O al menos es lo que yo he oído siempre. Ahí sí que es verdad que la actuación de actores con algún tipo de discapacidad que aportaban ese realismo porque tenían alguna extremidad con alguna alteración, siempre completan los maquillajes, porque estamos hablando de una época en la que en la película de Brad Pitt que hay un exceso brutal de efectos especiales y rompe totalmente la magia del mundo zombie en World War Z. Te encuentras en las películas de Romero efectos prácticos, que aunque si te fijas mucho encuentras fallos de maquillaje, pero sí que intenta materializar físicamente, materialmente, que la actuación sea sin cromas,
sin efectos, que sea casquería, Sí, que sea recreación. y que sean efectos lo más realista posible. Aquello evoluciona mucho, el tema de los efectos, desde Dawn of the Dead al Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una película, a lo mejor os vais a reír, pero para mí es una película muy bonita. Es una película, en cuanto a efectos especiales, es súper preciosista, porque es un despliegue una tras otra de trucos que tienen que ver pues, con lo macabro, con lo terrorífico en cuanto a los muertos, las vísceras o que te coman. De eso va mucho el Día de los Muertos, entre otras cosas. Entonces el Día de los Muertos sigue esa tónica de Dawn of the Dead, de crítica social, y ya avanzando en el concepto de la plaga zombie, como que los zombies han superado a la humanidad viva y hay un pequeño grupo que básicamente, aunque hay otros personajes, como hemos dicho, personajes de diversa tipo de condición y clase social, hay un grupo muy reducido de científicos y otro muy reducido de militares. Y está el conflicto sobre qué es lo que hacer. Claro. Entonces, Romero nos saca ideas en relación a cómo afrontar el tema de que la humanidad está superada a uno contra 400, un humano vivo contra 400.000 zombies. Y hay un científico en ese grupo que apuesta porque hay que amaestrarlos, hay que servirse de los zombies, no hay que ir contra ellos. Y claro, en esta situación ya de psicosis absoluta, que se ve también reflejado en alguno de los personajes, ojo, también con una presencia de protagonista femenina muy importante, que es la protagonista de la película, una de las científicos. Pues uno de los científicos propone, mediante probablemente algunas técnicas conductistas, bueno, todo está un poco expresado un poco a rasgos generales, indicar actividad posible para un zombie. Sí, quiere experimentar sobre el amaestramiento de los zombies y también me parece que pueden tener algunos recuerdos de su vida pasada de los que nos podemos servir. Entonces, los militares terminan escandalizados por todo esto. Aparte porque son los que tienen que capturar los zombies vivos para el adiestramiento y van perdiendo efectivos en cada incursión, mientras que los científicos solo se centran en el bien de la humanidad y los militares en el bien de sobrevivir. Y es muy importante ese concepto en grupos humanos cuando hay supervivencia zombie, en la que todo el mundo tiene sus ideales y todos comparten el concepto de supervivencia, pero no el camino. El camino es diferente, es donde la protagonista es espectadora de lo que le está pasando alrededor y que dice, se está yendo a la mierda el búnker donde estamos metidos. ¿A dónde vais? Pero cada uno se encabrona en ir hacia caminos que van a ser divergentes. Tú fíjate en lo profundo de la propuesta que nos está mostrando. Entonces acontece el desastre, los militares ya se terminan escandalizando, el jefe de ellos... El botín de la Bounty. Y mata a este científico que propone todo esto y, bueno, se desencadena el desastre. El Día de los Muertos me parece que es una película muy cuidada y me parece que es una muy buena continuación y propuesta. Entonces, yo creo que es suficiente un poco habiendo tratado lo que se denomina como la primera trilogía zombie de George Romero. Yo creo que aquí en conjunto, yo creo que ha quedado muy redondo. Romero se interesó por hacer otras propuestas, otras historias. Tal vez de lo más relevante que él realizó fue películas como Creepshow, en 1982, donde hace un gran homenaje a todos esos cómics de terror. Historias de la cripta. De la ECS, Historia de la cripta, bebe luego posteriormente en los 80 que he visto de aquello. O Tales from the Dark Side, que es una serie donde
Romero Historias del lado oscuro. participó en parte. Sí. El primer episodio está guionizado por Romero, que tiene que ver con Halloween, No me acuerdo ahora. y es un capítulo muy majo. Sí. Y bueno, en Tales from the Dark Side también tiene un poco ese toque, un poco de historias con profundidad. Entonces, Romero también tiene otras películas también relevantes, como son Martin, del año 1978, donde trata el fenómeno del vampirismo desde una óptica realista y cultural, una persona que se cree un vampiro, también un poco por herencia cultural. Y también otra película sería Los Caballeros de la Moto, donde nos habla en relación a gente que quiere llevar un estilo de vida, pero surge el conflicto entre ellos, el cambio, son una especie de feriantes, que es como si fuera un poco... Nómadas gitanos de los gypsy, de la mitología de terror más básica. Pero inspirado en moteros y la corte un poco del rollo del mito artúrico de Camelot. Joder, menudo, otra cuadratura del círculo, otra movida tal. Año 1981. Pues muy interesantes estas recomendaciones, porque a veces solo conocemos algunas películas de Romero, que son las que luego detonan en todo lo que luego conoces. ¿Cuál es de las últimas las que más te está gustando de todo lo que hay ahora mismo por ahí? Yo ahora estoy volviendo a ver la serie, la de Z Nation. ¿No te parece como que es ya la parte gamberra del mundo zombie? Sí, ahí es una mezcla de humor negro, acción, casquería, bajo presupuesto. Claro. Pero mira, pásame algunos de los libros que tenemos ahí. Mira, la importancia de Romero es que posiblemente como Tolkien, que fue el que empezó con el tema de los elfos enanos, que abrió luego el abanico a la mitología más transformada, real, nórdica, a lo que es en la cultura pop, Dungeons and Dragons, mundos olvidados, reinos olvidados, todo lo que existe, Romero es el que canaliza y uniforma casi el lore, el concepto de infección, contagio, decadencia de la sociedad, ruptura total de todo, porque todo se transforma en zombies, menos supervivientes aleatorios que luchan por vivir. Y de ahí fíjate que viene todo este jaleo, que hasta lo que ya me llamó a mí la atención fue en ese capítulo de What If, en el que metieron los zombies de Marvel. Sí. La madre. O sea, vemos Marvel, vemos a todos los superhéroes y hay un capítulo de What If en el que vienen zombies basado en los cómics y ya revienta ya con la serie que está ahora en streaming en Disney, que lo peta, y los cómics que tenemos aquí, que son tochu. Y si hemos hablado al principio de La Noche de los Muertos Vivientes, muchos ahora que ven la imagen de este juego verán de dónde viene y dicen, coño, la de blanco y negro, que está como regular hecha y que el protagonista, que es posiblemente junto al otro protagonista de otras películas en las que, de Romero, el protagonista también es afroamericano. Yo no sé si es porque al montar Follón dijeron, así pues toma taza y media. Pues personas que son anecdóticas, desconocidas, anónimas, que superan la adversidad de una manera que supera con creces lo que tú puedes esperar de quien crees en la sociedad normal, que depositas las esperanzas reales de que mantenga la compostura o la ética y moral. Y ves que se fragmenta en cuanto la sociedad se va a la porra. Y luego personas anónimas, como Pablo, que es un preparacionista, Javi, que es intelectual de cinematografía, son los que igual sobreviven por encima de los que nos pensamos que somos capaces de sobrevivir, que somos los que primeros en caer. Y acabamos con el mordisco pidiendo ayuda en el centro comercial y estos cabrones no nos abren la puerta. Pues fijaros cómo es. ¿Crees que entonces por eso viene tanto que todo se parece pero es distinto del mundo zombie, de todo lo que hay ahora? A ver, ha habido mucha variedad, hubo una gran explosión en la temática zombie. Ya no sé qué fue el detonante en aquel momento. Puede que fuera la película de 28 días después, puede que también hiciera mucho el éxito del cómic de Los Muertos Vivientes, de Walking Dead, de Kirkman. Puede que todo aquello creara mucho las bases. También aquel libro de guía de supervivencia de Brooks, muy bueno, el hijo del director del jovencito y de Spaceball, que por cierto va a salir un spin-off, un reboot de Spaceball en breve, que ya han firmado casi el desarrollo para hacer otra vez la parodia de Star Wars. Pero el hijo hizo un libro súper conocido, bestseller de ventas, en el que te indica cómo conseguir agua potable, qué refugios buscar, cómo refugiarse por la noche de eventos adversos. ¿Qué armas llevar? ¿Qué no llevar?
y que también hizo el libro de World War Zombie, muy recomendable, que no tiene nada que ver con la película de Brad Pitt, y que refleja historias de zombies, de cómo se transforma el caos en países del mundo con historias independientes. Y te enteras qué pasa en Corea, qué pasa en Rusia, qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en Europa, y cada país te cuenta una historia. Hubo muchas expresiones en relación al tema zombie, hasta incluso ya cosas muy extrañas o podría decirse también muy bizarras en el mundo friki, como son, por ejemplo, eh, eh, Orgullo y Prejuicio Zombie. Me gusta mucho esa película. Que esa película la vi yo en el cine y no sabía para nada de qué iba un poco el asunto y me llamó un poco la atención, está bastante bien hecha. Y también aquí en España hubo, entiendo como en otros tantos sitios, una explosión de novelas. Yo soy muy poco conocedor de todo esa explosión cultural, pero yo oí hablar de novelas como Lazarillo Zombie, por ejemplo. Y Don Quijote, pues, ¿no? También podría ser también. Podría ser también. Un escritor, Manuel Loureiro, gallego abogado, que escribió una saga que empezó a nivel de internet en la época de los blogs, tuvo tanto éxito que al final Dolmen le facilitó el escribir el libro, Apocalipsis Z. Tiene 3 libros muy chulos de los zombies en España, cómo pasa de Galicia, no sé si a Barcelona, creo recordar, luego a Madrid y luego a Canarias. Leerlos los 3 se leen muy bien, y que precisamente Amazon Prime tiene la película Apocalipsis Z disponible con una pequeña versión introductoria de lo que hace por sobrevivir cuando se cae todo y cómo coge a su gato y una moto y un traje de buceo y tira millas. Luego Los Caminantes de Carlos Sisi, que me parece que hay más novelas. Sí. Luego ya entiendo en los últimos coletazos, por ejemplo, hay también una película española de zombies ambientada en la Guerra Civil Española. Ah, sí. Renacidos. Malnacidos. Malnacidos. Sí. Pues muy chula, muy chula. Yo también esa la pude ver. Sí, la Guerra Civil. Sí, cuando la pusieron en streaming hace unos años, y la verdad que una película bastante original. A mí me parece. Entonces, siguiendo un poco ya para ir finalizando, en esa línea que has comentado de tu Pablo, de que también el tema zombie también se liga mucho al bajo presupuesto, a la posibilidad de gente que está enamorada por hacer cortos, etcétera, de hacer cosas con zombies. Yo me voy un poco hacia la vertiente un poco de explotación de aquellos años, de Dawn of the Dead del 78, que son películas que le molan a muchísima gente, de estas que puede decirse de serie B o de serie Z. Las películas italianas tuvieron éxito en videoclub en aquel momento, películas como Apocalipsis Caníbal de Bruno Mattei. Esa película es del año 79, que surgió pues como una respuesta comercial de explotación totalmente al éxito, porque parece que en Italia Dawn of the Dead fue un reventón, y entonces crean Apocalipsis Caníbal, donde el comienzo de la película es un calco todo mucho más simplificado y escenas todo para epatar, pero de un grupo también de SWAT que al ritmo de la misma música de Goblin, porque usan la misma banda sonora, pues hacen un asalto y luego después esa película lo mezclan con el tema de ya no sé si son insertos o están creados para la película, de género mondo, de tribus africanas, una cosa como muy truculenta. Sí. Va por allí creo que está en Amazon esa película. Va por allí ese grupo de policías especiales para cumplir una misión en una fábrica. La película es totalmente descacharrante, no tiene ni pie ni cabeza, pero en aquella época aquello lo petaba muchísimo. Pues lo petaba en videoclubs con beta y VH, y encima en aquella época, no sé si para bien o para mal, no había control de edades y la gente cogía películas como esa de contenido gore, que llaman, en la que el contenido era superior a 18 años,
y se corrió la voz entre chavales, no te digo EGB, pero bachiller, con unas edades 16, 15, 17 años, El boca a boca. y tú ibas al videoclub y le estabas siempre alquilada. Y el día que estaba, la cogías directamente y la tenías que ver sin que se vean tus padres delante, porque no era una película de aventuras al uso. Era lo que luego La Bruja de Blair y todos estos sociodocumentales marcan la como cámara, de muy bien. que luego ponía siempre la duda en algunos medios de comunicación pequeños que había, como que eso estaba basado en hechos reales, que era la cinta que sacaron de Super 8 Sí, bueno, antes de los restos comidos de uno que había ahí, que antes lo que pasó. Entonces, también el Holocausto Caníbal. El Holocausto Caníbal, los actores estuvieron escondidos durante un año Sí, les estuvieron. Por contrato, no podían. Muy buena premiers, ni nada. Ni a premios ni a nada. Y cuando preguntan al director, no, pero es que no están. O sea, hubo ahí una. Hasta que al final acabaron saliendo, claro. Una película que tiene su profundidad, su mensaje final, que nunca se comenta así en relación bueno, diré un poco por encima a lo salvajes que somos los occidentales cuando nos acercamos al mundo natural de otras culturas y no lo respetamos. Eso es lo que ahora yo llamo... Es que eran más animales. Cuando la gente ciudad va al pueblo. Ojo, no es una ciudad. Es que en la película, cuando ves el primer visionado de Holocausto Caníbal, te quedas con la casquería y tal, pero cuando la ves 2 o 3 veces, te das cuenta de que los que son los verdaderos monstruos son las personas civilizadas que se meten en la selva. Los occidentales, pero, eso que no aceptan que esa cultura tenga sus dinámicas paleolíticas, neolíticas incluso, etcétera. Y para ir finalizando, Faustino, me gustaría hacer muy brevemente también un par de recomendaciones cinéfilas, siguiendo en la línea esa italiana, uno de los grandes directores de género que se considera también de explotación italianos, Lucio Fulci. Sí, yo lo voy a comentar más por el detalle. La película a mí me parece un poco aburrida, pero creo que tiene su cierto encanto por lo truculento y lo especial, que es Nueva York bajo el terror de los zombies. Ay, sí, la he visto esa. La de Apocalipsis Caníbales del 80, que me he confundido, y la de Nueva York bajo el terror de los zombies es del 79. En esa película que ni acontece en Nueva York. Nueva York aparece al final. Sí, sí. En esa película... No había licencia, no se pagó para grabar. No, yo la vi cuando llegan a Nueva York. En esa película, dentro de toda la turbulencia que se nos va desarrollando en diversas escenas... Qué bien expresa la casquería de lo que es una película de zombies en la que los guionistas italianos iban a cañón. Hay algo sobre un ojo pinchado, reventado, y muertos con gusanos y demás. Sí. Y hay un momento determinado en la película, que es sumamente conocido, pero seguro que hay gente que no lo conoce, donde un zombie lucha con un tiburón, un especialista disfrazado de zombie se mete en el agua con un tiburón allá a revolverse un poco, y esto es sumamente celebrado entre los aficionados de entorno de serie B por lo especial y lo inaudito de la escena del zombie contra el tiburón. Entendamos que estamos hablando de una época donde no había droides, ni robótica, ni CGI. El tiburón es un tiburón y el paisano que se mete es un tío haciendo apnea caracterizado de zombies. Y ya estamos, discos de verdad. O sea, es que es de lo más, de como diciendo, oye, que igual hay que... No, tú sigues grabando. Bueno, buceando y tal, pero que es de lo más peculiar. O sea, es una brutalidad, vamos. Y ya para finalizar, os recomendaré una película que también es del año 85, como El Día de los Muertos, que es El regreso de los muertos vivientes, que tuvieron ahí pugna por tema del título, quién usaba muertos, vivientes, etcétera, etcétera, entre Romero y Dan O'Bannon, que es el creador de esta película, El regreso de los muertos vivientes, que mezcla muy bien el humor con el terror y además es un gran despliegue también de efectos especiales y es una película que está muy conseguida, es muy entretenida y un gran homenaje a la película de Romero donde se nos referencia que la noche de los muertos vivientes aconteció y lo que sucede en esa peli
es el resultado de que tenían allí guardado de manera extraña en un almacén el virus zombie, etcétera, etcétera. Y hay unos punkis que se encuentran con todo aquello y se monta un despiporre de mucho cuidado. Es una película perfecta que encima marca el hito de los zombies funcionales. Están en los zombies que pierden su capacidad psicomotriz, pero no su instinto de alimentación y de persecución. Luego están los zombies que corren como salvajes, que tienen su capacidad muscular y demás. Pero luego están los zombies que pueden abrir manillas, cortar objetos. Y algún día hablaremos de Walking Dead, de lo que pasa. Ya en La Noche de los Muertos Vivientes lo hacían los zombies de Romero, pero como tú dices, ya aquello está todo muy desarrollado. Sí. Yo quiero recomendar una que no se nos olvide, Zombies Party. Ostras, británica. Sí. Muy buena. Muy buena. Es de la trilogía del Corneto. También muy divertida. Pero es muy divertida, está brutal. Muy divertida. Si te quieres echar unas risas con los zombies y pasar un poquitín así de un poco de miedo, entre comillas, está muy bien. Pues Javier Carbonell, crítico de cine para nosotros. En el podcast Gorrión podéis tener continuidad de todos estos contenidos y acceder a sus ponencias, explicaciones respecto al cine de culto, el cine de tendencia, el cine que le gusta o aquellas cosas que llaman la atención en el que el desarrollo intelectual, como habéis visto, con datos reales y anécdotas del cine, enriquece escuchar de dónde venía el cine, qué es lo que tenemos hoy en día y cuáles son las cosas que resultan curiosas en el fenómeno de cultura pop. En Canal Alternativo celebramos Alter Zombie 2026 con invitados como Carbonell que enriquecen nuestro tejido y nos muestran pues una ponencia prácticamente igual que un congreso en el que nos acabas de dar una explicación magistral de la trilogía de Romero para entender por qué Romero causa el punto de inflexión que dota a toda la cultura zombie de una trazabilidad universal y global y que afecta hasta nuestros días con los contenidos de moda que estamos viendo desde el año 2025-2026, tanto en cine como en libros, series, videojuegos y plataformas de streaming. Muchísimas gracias. A vosotros. Lo he pasado muy bien y bueno, pues otro momento que hemos pasado para compartir donde creo que hemos disfrutado mucho los tres y espero que los que nos hayan visto también se lo hayan pasado bien. Muchísimas gracias a los dos. A ti por venir. Pablo, ¿conoces el mundo zombie actual? ¿Te ha sorprendido algo del mundo zombie de culto, de este origen? Porque te sabías muchas películas en las que se Sí, me sabía muchas películas, aunque no he profundizado tanto como nos ha enseñado aquí el maestro. Bueno. Pero si alguna cosilla sé, pero he aprendido algo también esta tarde. Un aficionado más. Pues continuamos en estas primeras jornadas Muertos Vivientes de Santander, Canal Alternativo, Alter Zombie 2026, y continuamos con los invitados que enriquecen nuestro tejido de cultura pop, celebrando el Día Mundial de los Zombies en este febrero en Santander, en casa. Gracias por estar ahí y síguenos si quieres, pero ve los vídeos que te vas a ver mucho en la tele, que la tele se ve genial. Pues nada, nos vemos. Venga. Adiós. ¿Has hecho de Star Trek también? No, saca los cuernos. Ah, vale. Pero bueno. Viva rock and roll. Fenomenal. Bien. Está muy bien. Joder, he escuchado el podcast.